Solo un 7,2%, así de preciso, de la economía actual del mundo es realmente circular. Es decir, tenemos un 88,8% de economía lineal. La economía circular no es gestionar residuos. La economía circular es evitar los residuos. Pero Europa, digamos que fue la primera gran economía, si la consideramos en su conjunto, que puso en marcha políticas para la economía circular. La economía circular se apoya fundamentalmente en eco-innovaciones, innovaciones que implican una mejora ambiental. La gran fuerza de cambio es la demandas desde la economía circular, como que no es que sea importante, es que es imprescindible, no hay una alternativa. Una entrevista más de Bifurcaciones, Climate Tech. Tenemos el placer enorme de estar con Javier Carrillo y ya sabéis que en Bifurcaciones pues estudiamos a fondo en cada uno de los sectores a través de grandes profesionales cuál es el momento, ¿no? De cada uno de ellos, cuáles son las innovaciones, cuál es la tecnología y sobre todo siempre desde un punto de vista pues muy humano y muy de nuestra sociedad. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias. Encantado de estar aquí contigo. Vamos a empezar conociéndote, ¿no? Eres un enorme experto de la economía circular. Me gustaría que nos explicaras cómo llegaste a ella, ¿no? Y qué es lo que te mueve día a día y que hace crecer tu pasión, ¿no? Que es, como digo, pues es el día a día de tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Juan, y a Bifurcaciones por la invitación y sobre todo gracias pues, por esta presentación, ¿no?, tan generosa. Bueno, realmente yo llevo mucho tiempo en esto, aun cuando parece que es un tema reciente, ¿no?, y que ha, digamos, alcanzado al público en general pues, en los últimos años. La economía circular, aunque no se llamara así todavía, pues nos rodea la idea desde los años 80, ¿no? Desde los principios, ¿no?, de la llamada ecología industrial, con Frost y otros, ya se hablaba de esto. Yo llevo menos tiempo, llevo desde hace 2 décadas largas trabajando en esta cuestión, y el origen, bueno, pues es mi propia inquietud, ¿no?, con respecto a cómo podíamos hacer compatible, yo soy economista de formación, ¿no?, cómo podemos hacer compatible la economía con bueno, pues la sostenibilidad ambiental en particular, que es la que me interesa, también la social, pero me he enfocado más en la primera. Y bueno, yo en aquel momento, hablo de hacia el 2003, estaba en el entonces llamado Instituto de Empresa, hoy día AI Business School, una escuela de negocios reconocida, pues, y bueno, de una conversación con el que después, bueno, previamente ya habíamos hablado, con el que fue mi codirector de tesis, ¿no?, Gregory Unruh, un estadounidense que en aquel momento estaba en Columbia University, y me planteó ideas sugerentes en torno a esto y bueno, ambos fundamos lo que se llamó el Center for Intelligent Management, que estaba presidido por William McDonough, conocido como uno de los padres de la economía circular. Ujú. Y bueno, algo que en España en aquel momento pues no era muy conocido, me llegó de la mano de estas colaboraciones, ¿no? Ya que el centro, bueno, pues estuvo funcionando durante 6 años en el IE y bueno, pues la aspiración era ayudar a las empresas, a nivel global, a transitar hacia una economía y una sostenibilidad eh, con una perspectiva más inteligente, ¿no? Sobre todo en particular en la perspectiva del diseño, ¿no?, que es clave en esto de la economía circular. Ujú. ¿Y por qué es importante la economía circular, Javier, en tu opinión? Bueno, digamos que yo le varía un poco el tiro. Es que no es que sea importante, es que es imprescindible. No hay una alternativa, digamos. La economía circular, antes de seguir hablando de ella, pues convendría definirla, ¿no? Quizá una forma sencilla y accesible es centrarnos en 3 principios, concretamente, muy simples. El primero de ellos, ya lo he mencionado, sería el diseño para reducir desperdicios y contaminación. El diseño está básicamente el 80% del impacto ambiental de los productos. Es decir, que hay un paso previo a plantearnos qué hacer con lo que ya tenemos, ¿no?, con los problemas que hemos generado, con los residuos, que es el diseño intencionado para evitar esos residuos, ¿no? Un segundo principio sería el de retención de valor.
la economía circular fundamentalmente se apoya en esta idea de mantener el valor de los recursos, de los materiales y los productos el máximo tiempo posible dentro del sistema económico, ¿no? Y estos recursos, bueno, la economía circular los clasifica en dos tipos, ¿no? Pueden ser recursos o materiales o a veces se habla de alimento, ¿no? Eh, eh, Tecnológico, es decir, son las partes de los productos que no son biodegradables y que no se pueden bueno, pues, lanzar o depositar en la biosfera porque no tienen capacidad, ¿no? Bueno, de desaparecer, de biodegradarse, y en ese caso esa parte, esos recursos tecnológicos deben ser, como decía en el primer principio, diseñados para mantener su utilidad el máximo tiempo posible o para ser reintegrados con igual o mayor utilidad en productos subsiguientes. Y por otra parte estarían los alimentos o recursos naturales, ¿no? Que es digamos, la parte que integramos dentro de los productos de origen natural y que en su caso pues, debe ser rescatada y puede ser, bueno, pues, en este caso sí, entregada de nuevo a la naturaleza para que sea biodegradada, ¿no? Sin un impacto negativo al medio ambiente. Por lo tanto, es clave en este segundo principio la elección de los materiales, ¿no? Y el tercer y último principio es apoyar todo lo anterior en energías renovables y en la regeneración de los sistemas, ¿no? Naturales. Entonces, la aplicación de estos tres principios eh, implica cambios importantes, como podemos comentar después, no en sectores que también, sino sobre todo en cadenas de valor y modelos de negocio, ¿no? Y es una transformación eh, pues que, como he dicho, no es que sea importante, es que es absolutamente necesaria. Ujú. ¿Podrías cuantificar de alguna manera cuál podría ser el impacto de una correcta función, si estuviera funcionando la economía circular a pleno rendimiento, cómo podría impactar eso en la sociedad, en el medio ambiente o en cada uno de los puntos que tú definías? ¿Hay Está, algún que sí, te sí, venga ahora mismo a la cabeza? está cuantificada. Hay un estudio, quizá uno de los más notables, de cómo de circular es la economía mundial, que es de la organización Circular Economy, que en el 2023 habla de que tan solo un 7,2%, así de preciso, de la economía actual del mundo es realmente circular. Es decir, tenemos un 88,8% de economía lineal. La economía lineal es en la que vivimos desde la revolución industrial para acá. Es una economía de ah, take, make, dispose, o sea, de coger, usar y tirar. Y bueno, pues es la dominante claramente con esas cifras. La mala noticia es que este mismo estudio un año antes hablaba de algo más de un 8%, es decir, la economía circular no solamente no está creciendo o no se está implantando con suficiente velocidad para, y ahora cuantifico en otro orden, cómo de relevante o de importante es en relación a tu anterior pregunta, sino que incluso, bueno, pues la economía lineal sigue ganando, ¿no? En la partida. Es bueno, pues muy difícil retar y ganar a un sistema implantado desde hace más de un siglo, con muchas inercias de todo orden, económica, tecnológica, social. Y bueno, este mismo estudio, ¿no? de Circular Economy, apunta que los actuales compromisos de las naciones para frenar el cambio climático, que digamos, a la vista de todos, ¿no? Cada vez más rápidamente nos está afectando, pues esas acciones globales de tipo acuerdos, mejoras en la eficiencia de sectores, bueno, apenas cubriría el 15% de la meta, ¿no? De la contención del aumento de los 2 grados centígrados en el 2032, que sabemos que es un punto de no retorno, ¿no? Y también Circular Economy insiste en que la transición a la economía circular permitiría cubrir ese otro 85% necesario, ¿no? Para alcanzar esa contención, ¿no? de la temperatura. Entonces, la cuantificación va más allá, ¿no? de lo ambiental. Cuando hablamos de economía circular o de la necesaria transición a la economía circular frente a la dominante, ¿no? que es la economía lineal, no solamente estamos hablando de medio ambiente, que ya es algo relevante, ¿no? sino que también la economía lineal está retando o está limitando la capacidad de crecimiento de las economías. Es una economía que hemos visto, por ejemplo, hemos tenido episodios recientes donde ha quedado de manifiesto como bueno, pues el confinamiento por la crisis sanitaria o la posterior crisis bélica en Europa, en la cual se ha mostrado que las cadenas de aprovisionamiento globales se han interrumpido
y han frenado y han afectado con facilidad de un modo muy capilar a la totalidad de la economía lineal, ¿no? La economía circular también genera oportunidades para crecer de un modo más sostenible, para bueno, tener cierta independencia de aprovisionamiento. Y en Europa, por ejemplo, se estima que podría para el 2030 aportar un valor aproximado de 1,8 billones de euros, billones españoles, millones de millones. Ujú, Y se estima que generaría pues, en torno a unos 3 millones de empleos. Además, presenta un gran potencial de innovación, ¿no? ujú. Vale. Y lo que me estabas comentando me lleva a otra pregunta, que es la de los mitos. Mm. Eh, qué mito te gustaría reseñar sobre la economía circular y que tengamos que desmontar? Puede ser uno, pueden ser dos, tres. A ver, yo querría, aprovecho la oportunidad para insistir en algo que, bueno, pues intento defender y otros como yo en muchos foros, ¿no? Donde hay oportunidad. El discurso habitual en cuanto a la economía circular se suele centrar en la gestión de residuos. Ujú, Reciclemos, ¿no? Este es, digamos, el argumento más oficial y oficioso detrás de la economía circular, en el cual hay, bueno, pues una combinación de probablemente intereses y al tiempo de desconocimiento. Eh, la economía circular no es gestionar residuos. La economía circular es evitar los residuos. Pongamos, por ejemplo, y es algo que forma parte también del espíritu de la economía circular, la idea del biomimetismo o biomimicry, la idea de imitar la naturaleza. La economía circular se debería apoyar en el modelo más sostenible que conocemos, que lleva funcionando 3.500 millones de años, que es el de la vida, ¿no? Es al final pues, una fórmula de creación de valor, la de la vida, que es sostenible per se, porque llevamos aquí muchos miles de millones de años, y es algo que no contradice el crecimiento. También es otro mito que ahora rescato, que es el del decrecimiento. La idea de que en la naturaleza el modelo de creación de valor, que es la creación de seres vivos, vamos a decir, como producto, es plenamente sostenible y no hay un problema de generación de residuos. Al contrario, los residuos son deseables. Imaginemos, por ejemplo, un árbol que pierde sus hojas ahora en el otoño, que nos llega y acaba, bueno, pues alimentando la base, nutriendo la base del entorno de ese árbol y esa tierra genera, pues, nuevos productos, vamos a llamarlo así, pues setas o puede generar pequeño matorral que alimenta pues, a un pequeño mamífero que vive en la zona y ese mamífero finalmente, al final de su vida útil, fallece y acaba también reintegrándose en su biodegradación en la calidad del suelo, que a su vez genera oportunidad para un nuevo árbol. Es un círculo cerrado, esa es la idea de la economía circular, y el que haya hojas en el suelo no es un problema. Un árbol plantado en mitad de un bosque no tiene un problema de gestión de residuos. Un árbol plantado en mitad de una ciudad y que el entorno del tronco esté asfaltado es un problema de gestión de residuos porque al final pues hay unas hojas que alguien tiene que recoger, algún empleado municipal, que puede generar incluso riesgos, ¿no? Para quien pase, ¿no? Que se puede resbalar. Lo pongo como una imagen muy sencilla, muy simple, pero yo creo que efectiva, de que el problema de gestión de residuos es ex post, es de la economía lineal. La economía circular, y lo he mencionado ya, plantea su clave en el diseño ex ante. Es decir, eh, William McDonough, al que mencionaba antes como presidente de aquella unidad, ¿no? Aquel centro que cofundé con Gregory Unruh, tenía una frase que era, el diseño es la primera expresión de la intención humana. Cuando nosotros queremos resolver un problema, y un problema puede ser un problema de movilidad, un problema de comunicación, un problema de alojamiento, o un problema de los que bueno, ocupan a la economía humana, y si es el caso de la movilidad, Henry Ford en su momento, digamos, el que inició el modelo, ¿no? De producción masiva de automóviles a comienzos del pasado siglo, se le atribuye la frase de si me hubieran preguntado, si yo, más bien al contrario, hubiera preguntado a mis clientes, me hubieran pedido caballos más rápidos, ¿no? Bueno, él decidió que no, decidió poner coches en producción masiva al alcance de todas las familias estadounidenses y, bueno, por extensión del planeta, con el origen, ¿no? El modelo Forte, pintado en negro, el color más barato, y ese fue el modelo que ha condicionado todo el desarrollo posterior de la distribución espacial de la sociedad. Es decir, trabajamos donde trabajamos porque
carreteras y calles asfaltadas que nos permiten llegar con nuestra tonelada de metal en propiedad y que tenemos aparcada el 95% del tiempo, y pagamos por ella pues un precio elevado, unos seguros, un mantenimiento, cuando bueno, ahora mismo estamos desarrollando esta videoconferencia en un formato, digamos, online, y hay alternativas, ¿no? A ese problema, ¿no? Que es el problema de generar, en este caso, pues una unidad de valor que pueda ser este contenido sin habernos desplazado. O sea, al final lo que quiero sugerir es que el diseño, ya lo he dicho antes, es el 80% del impacto ambiental posterior del producto. Por lo tanto, el gran mito es economía circular no es gestión de residuos, no es ver cómo rescatamos lo que ya tenemos, porque normalmente lo que llamamos reciclaje acaba siendo infraciclaje. ¿Qué quiere decir? Pues que el papel que yo tengo ahora mismo aquí sobre la mesa, blanqueado, es un papel reciclado, pero para blanquearlo ha tenido que recorrer probablemente miles de kilómetros para llevarlo donde sea, para traerlo de donde sea. Ha tenido que sufrir cambios, la incorporación de cloro, el uso de nueva energía para que sea blanco. Y eso es un infraciclaje. Cada vez la fibra finalmente vegetal de los papeles tiene un límite, ¿no?, de reciclado. Y acaba siendo al final, bueno, el residuo que queríamos evitar lo hemos aplazado. La idea es, bueno, pues pensar en otros términos. Dejemos de usar papel, ¿no?, como ya todos sabemos. Eh, la, la, la cuestión es pensar antes, ¿no? El diseño en lugar de la gestión de residuos. Y el otro mito es el del decrecimiento. Frenar el crecimiento como solución, ¿no? Una economía lineal, primero hay demasiados intereses y demasiadas eh, condiciones, ¿no?, como para frenar el crecimiento. Si las naciones ricas se planteasen eso, tendría que ser en favor de las naciones pobres, a las que habría que dejar crecer. El problema, buena parte de los problemas ambientales los hemos generado las economías occidentales desde hace un siglo para acá. Digamos que sería legítimo que también pudieran crecer utilizando las mismas técnicas, ¿no?, las economías en desarrollo, pero no va a haber, por supuestísimo, un acuerdo de ese nivel que haga que, bueno, pues los más ricos frenemos nuestro crecimiento para dejar que los pobres nos alcancen. No, la idea no es frenar la economía lineal, la idea es reemplazarla progresivamente. Y esto es, bueno, un poco, digamos, el discurso más de batalla que quería dar, ¿no? Que dejemos de Ujú, pensar, ¿no?, en gestión de residuos y en reciclaje como la solución. Es una solución, ¿cierto? Pero muy, muy, muy parcial, y por supuesto no es una cuestión de frenar el crecimiento y de frenar las inversiones y de hacer que las empresas no puedan operar, sino de ayudar a las empresas y a las economías a operar de un modo más sostenible. ujú. Muy interesante. Hemos hablado un poco de los objetivos que tiene la economía circular. A mí me encantaría que nos comentaras acerca de cuál es la situación actual de la economía circular. Bueno, ya he dicho, ¿no? Hay estudios como ese que mencionaba de Circle Economy que hablan de que hay mucho margen, ¿no?, para alcanzar la economía circular. Realmente, si nos centramos en el caso de la economía europea, eh, pues la generación de residuos derivada de todas las actividades de la economía europea asciende actualmente a unos 2.500 millones de toneladas anuales. Esto es como 5 toneladas per cápita. Bueno, ninguno de nosotros, de los que estamos hoy aquí conectados o oyendo esto posteriormente, interpretamos o somos capaces de ver que cada ciudadano europeo estamos produciendo en promedio anual casi media tonelada de residuos urbanos. Esto es porque, bueno, pues tendemos a pensar que nuestros residuos se derivan solo de nuestra actividad en el hogar y que lo que echamos a la basura y sacamos por la noche, pues evidentemente no alcanza esos volúmenes. Sin embargo, bueno, toda nuestra vida fuera del hogar, la vida laboral o la vida social, el ocio, etcétera, también genera residuos, ¿no? Y, y es que a pesar de que se recicla en Europa más de la mitad de los residuos, de ese volumen que he mencionado, pues tan solo más o menos el 12% de los recursos materiales que hemos utilizado para nueva producción provienen de reciclaje, ¿no?, y de la recuperación. El 88% restante proviene de extracción nueva de materias primas y en gran parte porque la economía europea es muy dependiente de importaciones externas, pues vienen de otros sitios, ¿no? Y, y por lo tanto, bueno, digamos que la situación actual es bastante, diría, dramática en el sentido de cómo estamos, pero esperanzadora en el sentido de que hay mucho margen de actuación y es que, bueno, como he dicho, también hay una gran oportunidad económica. Antes daba los datos, digamos, de generación
de valor de 1,8 billones de euros en Europa, pero se estima que serían como 4,5 billones. Esto es como 4 veces la economía española, el tamaño de la economía española anual, hacia el 2030, ¿no? A nivel mundial. Entonces, por lo tanto, la situación actual es, es que hay mucho margen de mejora y también, bueno, mucha urgencia para actuar. Dentro de lo que me estabas diciendo, los gobiernos, tanto Europa como España, entonces deberían de tener un foco estratégico muy importante a la hora de actuar, ¿no? Mm, Dentro de la economía circular, porque bien, va en beneficio, ¿no? Del propio crecimiento, no depender quizás tanto de esas importaciones Eso es. como estábamos hablando. Eso obviamente me lleva a la gran pregunta. ¿Están apoyando realmente las políticas gubernamentales, tanto europeas como españolas, el favorecimiento a una transición de una economía más circular? Y obviamente, si lo están haciendo, ¿en qué medida y cómo podrían mejorarlo? Sí, sí, definitivamente. Digamos que Europa es probablemente el polo, aunque China, sorprendentemente, no nos adelantó y lo hizo un tiempo atrás, pero Europa, digamos que fue la primera gran economía, si la consideramos en su conjunto, que puso en marcha políticas para la economía circular, concretamente, bueno, el Pacto Verde Europeo de finales del 2019 pues contemplaba movilizar en 10 años en torno a 1 billón, con B de nuevo, de euros en inversiones, tanto públicas como privadas, hacia la economía circular. Y de un modo más específico, establece ya una estrategia, un plan de acción para la economía circular en el 2015. Hasta ahí nos tendremos que remontar, digamos, como el inicio del apoyo europeo a la economía circular, y renovado además y actualizado pues, en marzo del 2020, justo bueno, en el proceso en plena pandemia. La Comisión Europea adoptó una estrategia industrial de la Unión Europea para acometer el doble desafío de la transformación verde y digital, ¿no? Aquí en Europa, perdón, en España, en el ámbito nacional, se traslada todo lo anterior, porque bueno, es el contexto de nuestra política, el europeo, y además se aprobó en junio del 2010 por el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Economía Circular, que marca objetivos para España, para esta década actual, de una reducción de un 30% del consumo nacional de materiales y recortar un 15% la generación de residuos respecto al 2010. El conjunto de políticas, pues, y he tenido oportunidad, ¿no?, de participar en algún sentido. A lo mejor quizá, bueno, pues el ejemplo podría ser precisamente también en 2020, ¿no?, pasado el verano de 2020 o antes del verano, no recuerdo las fechas. eh, Me convoca, ¿no? Tuve la oportunidad de argumentar ante la Asamblea de Madrid. Fui convocado por la Comisión para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid, bueno, pues para ver cómo se podía utilizar esto como una oportunidad, ¿no?, para recuperar el crecimiento, ¿no?, de nuestra región. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de contar el margen por el que tú me preguntas, ¿no?, de mejora los actuales marcos regulatorios y la acción política. Por resumirlo, en mi opinión, quizá la aproximación de las políticas convencionales ha sido, de nuevo, muy enfocada en residuos, en determinados materiales, en determinados sectores. Y en mi opinión, explicaba allí en la asamblea que el acento, yo insistía en que debía ser puesto en medidas de carácter tanto sectorial, ciertamente, pero también, sobre todo, de carácter transversal, también orientada no solo a las empresas, sino también a los consumidores, a corto y a largo plazo. Y todo ello, pues, dentro de esquemas de gobernanza que no son sencillos, que son multinivel, multisectorial, de nuevo, porque esto de la economía circular implica colaboración, implica más redes de valor que empresas o sectores, implica una adopción simultánea, ¿no?, por parte de diferentes actores. Bueno, en ese sentido también apoyaba el desarrollo de políticas con mayores procesos participativos que impliquen a todos los agentes sociales clave de diferentes niveles, no solo a las empresas, también los consumidores, también a los que financian. eh, es decir, es ciertamente un gran desafío, porque implica, bueno, pues una transición, ¿no?, total de muchos modelos que, insisto,
están establecidos desde hace un siglo y que damos por buenos. Uf, ahí me has hablado de colaboración. Qué difícil es, ¿no? Una colaboración, estamos hablando de empresas, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de gobierno, en donde cada uno tiene sus propios intereses, cortoplacistas normalmente. Somos quizás muy malos como seres humanos a veces mirando a medio o largo plazo. ¿Crees que se está consiguiendo esa colaboración y que se está pudiendo ejecutar toda esta regulación que estás comentando? Sí, a ver, la cuestión de la cooperación, la colaboración no es solamente patrimonio o una perspectiva de este problema, ¿no? Que es el problema de la sostenibilidad. La mayor parte de los grandes problemas económicos y políticos que enfrenta la sociedad actual, la sociedad global, están interrelacionados, ¿no? Es decir, no podemos solucionar un problema como la crisis sanitaria que hemos tenido si no se colabora. No hay una manera de resolver la crisis bélica si no se colabora. El problema evidente de la sostenibilidad ambiental y del cambio climático. Y efectivamente, bueno, en concreto en este último término, pues las sucesivas COPs, ¿no? Cumbres sobre el clima, pues son poco esperanzadoras, ¿no? Realmente hay muchos, digamos, nichos de interés a niveles nacionales, que son los que acuden a esos foros, porque estamos en diferentes momentos, con diferentes etapas, diferentes agendas políticas, diferentes discursos internos, y no es, un poco agregando, lo mismo lo que quieren los países ricos que lo que quieren los países pobres, ¿no? Mm. Y a nivel más de nación, nosotros también, cuando hablo en plural, hablo de mi equipo, hemos hecho un abordaje que creemos que es realmente importante a la hora de entender esto de la economía circular, que es el abordaje urbano a nivel de ciudad. Estamos pensando que en nada, 2/3 de la población mundial estaremos habitando las ciudades, que son las grandes consumidoras de recursos materiales y energía. Realmente la gran oportunidad de la economía circular también tiene ese carácter local, primero porque eh, esto implica un rastreo y una puesta en valor de recursos que han sido desperdiciados o son residuos de otros negocios para que alcancen como inputs a terceros, ¿no? Pero sobre todo por esto que tú señalas, que es que el acuerdo, la colaboración, la cooperación es más sencilla de entenderse a nivel local, de que al final, yo lo mencioné en la anterior pregunta, la idea de que haya un proceso participativo a la hora de decidir en cuanto a esta transición a la economía circular es más alcanzable cuando hablamos de un nivel local, ¿no? Un nivel de ciudad, un nivel región. Y, y bueno, es ciertamente, ¿no? Es una de las grandes barreras, entre otras, ¿no? Que podemos mencionar ahora que enfrenta la economía circular. ¿Qué más desafíos tenemos? A ver, básicamente hablamos de dinero. Estamos hablando de dinero y estamos hablando, bueno, ya lo hemos tratado de política. En cuanto a lo primero, nuestra experiencia, la de los estudios que hemos hecho, la mayoría de las empresas que hemos estudiado afirman que el problema está en los costes, de compararse las soluciones tradicionales o lineales, que ya están implantadas y están amortizadas, etcétera, con soluciones circulares. Es, digamos, una dificultad habitual que tienen las nuevas tecnologías frente a los estándares ya implantados, ¿no? Y implican con frecuencia la necesidad de ayudas públicas, ¿no? Lo vemos en las renovables, que durante mucho tiempo no eran capaces de competir con las formas de energía tradicionales, ¿no? De combustibles fósiles, pero que ya pues en buena medida estamos viendo, ¿no? Que son capaces, ¿no? de competir. Eh, Realmente, bueno, pues hay una primera barrera, un gran desafío, que es la de la infraestructura, los procesos, que tienen un coste de entrada alto, y luego también, pues, la necesidad de alcanzar cierta economía de escala, es decir, que se implanten estas soluciones circulares de modo que bueno, puedan llegar a alcanzar una capacidad de competir, ¿no? con las tradicionales o lineales, ¿no? Y luego, desde la perspectiva pública, antes me lo preguntabas y, bueno, de algún modo ya lo respondió. O sea, ahí al final, eh, con frecuencia en la política de las regulaciones, más obstáculos que ayuda, ¿no? De hecho, la sobreregulación es algo que nos insisten mucho las empresas que está detrás de la dificultad, ¿no? Para cambiar sus procesos. Porque, bueno, estamos pensando en materias primas que compiten con productos en segundas, terceras vidas. Bueno, pues hay una necesidad, ¿no? de generar un marco legal sólido, confiable, ¿no?
que permita a las empresas operar e innovar de manera segura, ¿no? En prácticas en economía circular. Y ahí, si los costes son un problema, muchas veces las innovaciones o la tecnología van un poco en búsqueda de eficientar la productividad. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las mayores innovaciones que ya hemos comentado que va a ser inviable, ¿no? Abarcarlas todas, ¿no? Pero ¿cuáles son las actuales Vale. en Yo funcionamiento? creo que una forma útil, ¿no?, de organizar el pensamiento en cuanto a esto es un esquema que, bueno, nosotros planteamos, mi equipo hace ya, bueno, la pasada década y que ha sido muy citado y muy utilizado, que es un esquema en el que la economía circular se apoya fundamentalmente en ecoinnovaciones. La ecoinnovación se define como innovaciones que implican una mejora ambiental, un cambio, una mejora de la práctica, de un producto, un modelo de negocio, etcétera, anterior, que hace que la nueva solución pues, tenga un impacto ambiental positivo y no necesariamente de modo premeditado. Es decir, podemos, por ejemplo, en vuestra oficina cambiar las luminarias, si las tenéis, que supongo que ya no, pero imaginaos que tenemos menos eficientes por otras LED más eficientes con menor consumo y puede ser a efectos de reducir la factura eléctrica, ¿verdad? Que tanto nos ha preocupado y nos preocupa en estos tiempos. Bueno, eso no es, digamos, una motivación ambiental la que lleva a esa innovación, aunque parezca una poca cosa, pero lo es, ¿no? Y evidentemente el cambio bueno, pues a soluciones tecnológicas modernas suele traer consigo menores consumos y eficiencias, como tú decías. Bueno, pues eso es ecoinnovación. Entonces, nosotros hemos delimitado las ecoinnovaciones en tres niveles, ¿no? Uno es el que tú has mencionado, que es el de la ecoeficiencia. Previo a él habría otro, ¿no?, que sería el de las soluciones tecnológicas end-of-pipe, que se acoplan, digamos, a sistemas lineales que ya existen sin modificarlos. Pensamos, por ejemplo, en bueno, pues el catalizador de un vehículo, de un automóvil, de un vehículo de gasolina. La idea es que el catalizador reduce las emisiones a nivel local, es para eso que existen, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, lo que hace es reducir también la eficiencia del motor, aunque hoy día pues, los catalizadores han mejorado mucho, pero lo que trae consigo es que por cada kilómetro recorrido hay mayores emisiones a nivel global. Entonces, eso es una solución end-of-pipe, ¿no? Un filtro en una chimenea, un filtro al final de una tubería, de un vertido a un río. Eso es algo que, bueno, no soluciona el problema, sino que lo aplaza o lo amortigua. Luego estaría la coeficiencia, que está muy instalada en el discurso, ¿no?, desde los años 80, 90. Cualquier empresario entiende y compra la idea de la coeficiencia porque es hacer más con menos y eso directamente va a reducción de costes, ¿no? O sea, pues hay un business case claro, ¿no?, en esto de la coeficiencia y está muy implantado. Todos los sistemas de gestión medioambiental, etcétera, mejora continua, pues van en esa dirección. Y esto es básicamente el 85% de la inversión en innovaciones, en soluciones tecnológicas de la economía actual, de la industria en particular. Enterprise y ecoeficiencia. Economía circular es eso. Además de eso, es más allá ecoeficacia. La ecoeficacia es plantear desde el diseño, como decía antes, buscar no amortiguar un impacto negativo o reducir las emisiones o ser más eficientes, sino directamente pensar un impacto positivo. Eh, Pongo un ejemplo. En el sector del automóvil que he mencionado antes, ¿no?, con ejemplo, ¿no?, de una solución muy implantada y que ha configurado todos los sistemas de relación económica y social de nuestra humanidad desde un siglo para acá, estaría, bueno, pues evidentemente muy implantado y todos lo sabemos, pues el proceso de transición de motores de combustible fósil a motores eléctricos, ¿no? Soluciones híbridas, soluciones eléctricas, con toda la polémica que hay detrás de esto. Por limitaciones de recursos, por capacidades de la industria, etcétera. Bueno, hay algún ejemplo todavía a lo mejor muy demasiado pionero, ¿no? De vehículos circulares. Hay bueno, pues un modelo en la Universidad de Eindhoven que se planteó por parte de los ingenieros de la universidad con los alumnos y tal, en el cual solamente había tres elementos en el automóvil. Un automóvil convencional normal tiene como 80.000 piezas, vamos a más o menos estimar. Bueno, pues la economía circular va también de esto, va de la simplificación. La vida, que he dicho antes que es el producto de mayor sostenibilidad que podemos conocer,
está fundamentado en 4 grandes elementos químicos, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y la descomposición de la vida facilita, por la solución de diseño, la reintegración rápida en el sistema, en el ecosistema en este momento, bueno, pues, y generar nuevos productos de igual o mayor valor, no downcycling o infraciclaje que decía antes, sino upcycling o supraciclaje, porque la vida siempre genera nueva vida. Este modelo de coche con solo 3 piezas, una carrocería formada por bueno, pues digamos, unos biopolímeros derivados de lino y de caña de azúcar, y creo recordar, bueno, que eran elementos naturales los que configuraban esa carcasa, que es un alimento natural, se puede biodegradar. Un elemento bueno, interno, ¿no? de movilidad, que es al final la motorización, que por supuesto era eléctrica, basada en un sistema de baterías intercambiables. En vez de parar y estar cargando el coche mucho rato, pues un modelo de negocio en el cual puedas coger una batería cargada, ponerlo en tu coche y dejar la batería descargada, y que esa unidad, ese comercio, la vuelva a cargar para un siguiente cliente, y bueno, neumáticos, etcétera. Estas piezas son fácilmente desmontables y reintegrables con igual o mayor valor en la industria. Lo pongo como un pequeñito ejemplo, pero de una trascendencia enorme, dado que, bueno, pues tenemos 1.000 millones de vehículos circulando en el planeta, y bueno, cada uno, si multiplicamos por ruedas, pues si fueran 4 ruedas, 4.000 millones de neumáticos, y un gran problema, ¿no? de gestión de todos estos materiales, que al final son muy valiosos y que son muy difíciles de rescatar, porque el diseño ha sido, en muchos casos, no digo en el caso del automóvil, pensado solamente para dar una solución, una utilidad a un coste económico bajo. Si pensamos en un diseño que permita reparar, o permita desmontar y permita reintegrar las piezas con mayor facilidad para nuevos usos, un diseño con base en materiales más sostenibles, nos estamos aproximando más a la economía circular. Por lo tanto, las innovaciones disponibles estarían en esta escala, más disponibles abajo, dentro de pipe y ecoeficiencia, y cada vez más disponibles en el orden de la ecoeficacia. Ujú. Me has recordado, hay una empresa española que está intentando precisamente hacer eso, se llama Liux, son coches sostenibles, con el lino creo que estaban usándolo efectivamente, así que ahí tenemos un buen ejemplo de innovación aquí en España. Ujú. Eh, una, una cosa, no sé si vas a poder contestar, porque hablamos de coches eléctricos versus los que ya todos conocemos, estos de hidrógeno que hablan. Y hay una corriente que dice que los coches eléctricos son igual de contaminantes por muchas razones, ¿no? Desde la creación de la batería, de dónde estamos sacando la energía. ¿Podrías ilustrarnos un poquito sobre esto? Aquí O hay, sí. claro, sí, 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 sí. Rápidamente, digamos que el dilema está a dos niveles, ¿no? Un nivel es el de la tecnología en sí, ¿no? La tecnología disponible, con baterías que todavía son muy pesadas, que utilizan elementos muy valiosos y escasos, que efectivamente no tienen una solución sencilla al final de su vida útil. Y otra cuestión de otro orden es, bueno, pues el modelo de movilidad que nos damos. Yo lo he mencionado antes, al final estamos condicionados por un modelo de movilidad personal, individual, basado en el automóvil. Em, la cuestión del automóvil eléctrico o el híbrido, yo quiero entenderla más bien como una transición que como una solución. Es decir, eh, no podemos, evidentemente, seguir apoyándonos en un modelo de movilidad individual basado en combustibles fósiles, porque, bueno, cuando ha habido hace unos días, ¿no?, un nuevo aplazamiento hacia las empresas del sector de la automoción europeas en cuanto a los requisitos, las exigencias, ¿no?, que se les dan sobre emisiones, pero eso es uno de los grandes generadores, ¿no? El transporte es uno de los grandes generadores de emisiones de cambio climático, ¿no? Que afectan al efecto de calentamiento global. En los coches eléctricos e hidrógeno,
creo que son 2 niveles dentro de la escala que justo mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, el origen de la movilidad eléctrica está, bueno, de hecho está un siglo atrás, porque había coches eléctricos antes de que Ford plantease y de hecho que se difundiese, ¿no?, como la solución dominante los coches de combustión interna. Bueno, un siglo después, en los 90, Toyota, que es la primera empresa del sector del automóvil que plantea un vehículo híbrido, el Prius, y en ese sentido son los pioneros, eh, ha sido muy recientemente, por cambios, bueno, pues en la dirección y en los, digamos, en los intereses de la empresa, ha apostado tradicionalmente, como sabrás, pues por un salto desde el híbrido al hidrógeno, saltándose el eléctrico. Eh, Realmente es necesario, igual que lo he mencionado antes, ¿no?, con el tema del reciclaje, es necesario darnos un tiempo para alcanzar modelos de movilidad alternativos a los actuales. El eléctrico es mejor solución en ese Ujú. sentido para darnos ese tiempo que el combustible fósil, por las razones que son obvias. Pero sigo pensando que el eléctrico no es la solución. Las soluciones de la movilidad deben pasar por tecnologías, bueno, pues quizá más complejas y todavía menos económicamente eficientes, y sobre todo deben pasar por cambios en los modelos de relación. O sea, hemos pasado en la pandemia por un confinamiento que nos ha mostrado a muchos, y algunos cambios han quedado, que no es necesario desplazarse, o que para el trabajo o para otras cosas, ¿no? También han surgido modelos de movilidad con iniciativas de car sharing, ¿no? Compartir vehículos a través de plataformas, movilidades o micromovilidades urbanas con patinetes. Por lo tanto, casi siempre digamos, el discurso en esto de la economía circular es: consigamos una mejor solución, aunque sea temporal, para encontrar la solución definitiva. Probablemente nunca la encontremos, pero realmente la solución más deseable, ¿no? Y por lo tanto, bueno, sí, por supuesto, hay que apoyar el cambio a la movilización eléctrica, pero no creo que ahí deba acabar, ¿no?, el tránsito. Hablando de más innovaciones, ¿hay algún tipo de innovación, tendencias futuras dentro de la economía circular que se esté empezando a trabajar, a estudiar sobre ellas y que vislumbre algo positivo que te gustaría decirnos? Bueno, a ver, hay muchos cambios y muchas innovaciones, y podemos hablar de cuestiones a lo mejor que son como más llamativas, ¿no? Por ejemplo, la impresión 3D en alguna medida puede ayudar a todo esto que estamos diciendo. Aquí, de nuevo, la dificultad está en los materiales que se utilizan para la impresión, pero una impresión 3D probablemente a un nivel, voy a especular y un poco a pensar en el futuro, ¿no? A un nivel local, de nuevo, a un nivel de ciudad, o incluso a un nivel de barrios, a un nivel de hogar, podría reducir grandes problemas, ¿no?, como puedan ser el exceso de producción, porque al final la impresión 3D ayudaría, bueno, pues a lo que se llama en operaciones just in time, ¿no? Solo se produce lo que se necesita, ¿no? Reduciría también los efectos o el impacto derivado del transporte de los productos, dado que se produciría en el mismo local, en el mismo sitio. Los mercados pasarían de vender productos a vender diseño, el diseño de los productos. Recibiríamos, pues, en nuestro Fab Lab, ¿no?, o en nuestra localidad, o en nuestra vivienda, pues compraríamos un diseño para una determinada producción de un producto que está siendo demandado en ese momento y no otro, ¿no? Bueno, estos son especulaciones un poco futuristas. Si hablamos de algo más práctico y cercano, podríamos catalogar pues las alternativas que hay, no tanto a nivel sectorial, que no es tanto el discurso sectorial el que encaja con la economía circular, como el discurso de, de cadenas de valor, de redes de valor y de modelos de negocio en concreto. Un business model entendemos que es el modo en que una empresa genera valor y cómo captura parte de él, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes clasificaciones de modelos de negocio que nos permiten entender dónde están las oportunidades en la economía circular. Por ejemplo, hay un modelo de negocio que es aprovisionamiento de recursos renovables, reciclables o biodegradables en la industria. Se me ocurre aquí el ejemplo que a veces utilizo de Bus Fiber Technologies, BFT, que es una empresa canadiense que produce fibras textiles a partir de cultivos de lino, cáñamo, y que son compatibles
con las tecnologías de la industria textil, una industria centenaria, bueno, o más, que tiene sus propios modelos de producción y, bueno, pues evidentemente habría grandes barreras para el cambio, ¿no? La desinversión en ellos y el establecimiento de nuevas tecnologías. Aquí se trataría de que es un input producido por esta empresa que se elabora con, bueno, pues, cultivos que consumen menos agua, evidentemente, que el algodón, o que no tiene el problema de las fibras sintéticas, de los microplásticos, y que, bueno, tiene un impacto ambiental mucho, mucho menor, ¿no? Esa sería una primera catalogación. Cualquier empresa que plantee nuevos productos, nuevos materiales que puedan acomodarse a industrias actuales y que hagan que, bueno, pues, haya menor impacto ambiental. Un segundo modelo de negocio sería el más conocido, ¿no? El reciclaje, pero no tanto en el producto final y en un residuo, ¿no? Al que le damos una serie de vidas, pero que acaban agotándose en esa idea del infraciclaje, sino a lo largo de toda la corriente de materiales, ¿no? Dentro de la industria. Por ejemplo, Procter Gamble tiene esta aspiración de operar todas sus fábricas con un objetivo de cero residuos. Un tercer modelo sería el de la prolongación de la vida útil de los productos. Bueno, todos hemos sufrido probablemente esto de la obsolescencia programada, que es una realidad, no es un mito, y que, bueno, pues en la medida que se pueda hacer que un mismo producto se pueda reutilizar, pues facilitando su reparación. Encontramos con frecuencia pues, que pequeños electrodomésticos que tenemos en nuestra casa pues, están termosillados y no hay manera de desmontarlos porque no hay una voluntad, ¿no? De que se puedan reparar. Bueno, pues la idea está de diseñar con una idea de que se puedan prolongar en su vida útil y, bueno, si son intangibles, pues igualmente, ¿no? La idea del cuarto modelo de disfrutar más del servicio eh, que de la propiedad del producto, ¿no? Es lo que hablaba antes de car sharing, ¿no? La idea de tener un coche en propiedad es bastante irracional si nos paramos a pensarla, porque tiene un gran coste, ¿no? De entrada, de compra, pero de mantenimiento también a lo largo de toda su vida útil y es, según estadísticas, utilizado tan solo un 5% del tiempo que lo tenemos en propiedad, el 95% restante está aparcado, ¿no? La idea de compartir, coacceso, copropiedad, un poco en línea con lo que es la economía colaborativa, eso es un cuarto modelo, un quinto modelo en este caso, que es el de las plataformas, ¿no? Y que está ayudando tantísimo, ¿no? A desarrollar pues la cuestión de los móviles, ¿no? Todos tenemos instalados en nuestros móviles un montón de plataformas que son modelos de negocio que, bueno, pues interactúan y podemos utilizar sí, utilizar con más eficiencia pues, recursos como automóviles o como viviendas, bueno, pues con diferentes implicaciones, ¿no? Que también bueno, habría que valorar. Pero al final estos 5 modelos, en conclusión, aprovisionamiento, la idea el reciclaje entendido de un modo amplio, la idea de la restauración o reacondicionamiento, la idea de la servitización o entregar el valor, la utilidad en lugar de la propiedad material y la idea del compartir o el coacceso serían 5 modos de catalogar múltiples oportunidades y innovaciones que se están desarrollando ahí fuera. Muy interesante. Y dentro de estos modelos de negocio o sectores, ¿no? ¿Podrías decirnos cuáles, si hay alguno que va más a la cabeza, que está más adelantado, cuáles van a la cola? Si puedes poner ejemplos también de empresas concretas para que lo entendamos. Mm. eh, eh, pues eso, cuál tiene Bueno, quizás más recorrido, los retos, las oportunidades que en puedan haber. general, como en todo, las empresas tienen en la medida que pueden, una actitud proactiva, pero también hay una reacción con frecuencia a la regulación, a la presión de los consumidores. La propia naturaleza del negocio también condiciona, ¿no? Las oportunidades o los márgenes que hay para aprovechar la economía circular. Eh, de lo que más trasciende probablemente y que, bueno, seguro que todos los que escuchan esto pues están familiarizados con ejemplos, ¿no? Sería, bueno, quizá el sector textil es un buen ejemplo de una industria que además pues es pionera, ¿no? En todos los órdenes, ¿no? De las primeras industrias que se desarrollan en la revolución industrial
y de las primeras que están acogiéndose ahora porque el, el impacto ambiental de la industria textil es elevado, la exposición a la opinión del público, de los consumidores, es importante, los ciclos de productos son muy cortos porque hablamos de bueno, pues temporadas, el diseño es clave, es la base, la esencia al final de la propuesta, ¿no?, que se entrega, y todo eso ha llevado pues, que haya ejemplos, bueno, pues, volviendo de nuevo al ejemplo nacional, ¿no? EcoAlf es un gran ejemplo, ¿no?, de una empresa dentro de la industria de la moda que ha dado grandes pasos, ¿no?, a la hora de reciclar. Como sabréis, bueno, su idea de base en origen era el rescate de residuos plásticos de los océanos y su conversión en fibras para la producción de tanto textiles, ¿no?, de ropa como de complementos de moda, etcétera. Podemos encontrar muchos ejemplos de empresas que están haciendo cosas similares, ¿no?, en el sector de la moda, y ponerlo un poco a lo mejor quizá como uno de los que más nos trasciende, ¿no?, que están haciendo cosas. En el sentido contrario, es muy complejo probablemente encontrar ejemplos en sectores muy tradicionales o muy básicos, donde el valor añadido sea bajo, donde hablamos fundamentalmente de extractivos, etcétera. Sin embargo, bueno, también hay ejemplos interesantes, ¿no?, en este ámbito, si nos paramos a pensar, ¿no?, en el sector agropecuario, en cultivo, en, en ganadería. Pero en cultivo, bueno, en particular, la idea de nuevo de intentar implantar mercados locales, de cercanía, de temporada, que son cosas también que van con lo de la circularidad. Con frecuencia, bueno, pues parece que estamos hablando de algo muy novedoso, pero son cosas que hacían nuestros padres o abuelos, ¿no? Esto de la economía circular básicamente se trata de eso, ¿no? De, si hablamos del ciudadano, pues del consumo cercano, de temporada, de, de, bueno, contratar energía verde, eh, comprar productos eficientes energéticamente, ¿no?, bien clasificados, que son más caros, ciertamente. La idea de reducir también en alguna medida nuestro consumo y nuestros desperdicios, ¿no? Pero bueno, digamos que hay diferentes ejemplos en diferentes sectores que son pioneros, pero también eh, podemos concluir que hay muchas inercias, muchas dificultades, lo hemos mencionado antes, también económicas o regulatorias, que hace complejo, ¿no?, a muchas empresas intentar arrancar con este modelo. Es cada vez más frecuente encontrarnos emprendedores circulares, ¿no?, que se plantean oportunidades en estos modelos de negocio que mencioné antes, pero sobre todo la gran dificultad es para las empresas ya implantadas, ¿no? Porque al fin de lo que se trata es muchas veces de cambiar notablemente el modo en que se hacen las cosas, y esto implica, bueno, pues grandes costes a veces, o implica desconocimiento, barreras de diferentes órdenes, ¿no? Pero con todo hay una gran oportunidad, porque al final el mercado está expectante, ¿no? Hay, este discurso se ha implantado y cada vez genera mayor interés, y hay oportunidades, ¿no?, para crear pues nuevas propuestas de valor que se puedan apoyar, ¿no?, en esta idea de la transición a la economía circular, y hay oportunidades, ¿no?, para generar empleos novedosos y con, bueno, pues que tengan mayores recorridos, y es en definitiva, bueno, pues algo lento, pero con seguridad, con una entrega de rentabilidad para las empresas y de utilidad para los consumidores. Has tocado varios puntos que me resultan muy interesantes y me lleva a otra pregunta. Parece que el peso de la economía circular está básicamente en las empresas. Pero yo creo que también habrá una parte, que me encantaría también si la puedes cuantificar, que está en nosotros mismos, ¿no? En los ciudadanos. No sé si será un peso 50-50, 60-30, no tengo ni idea, pero Me ahí temo, parece, antes has hablado sí. mucho de la presión del consumidor de, no, yo cuando voy a Zara, cuando voy a comprar a cualquier sitio de estos, tiene que ser sostenible, no pueden ser fabricados de cierta manera, etcétera. Claro, ahí parece que el ciudadano se siente a gusto con todo eso, presionando a otro para que lo haga, pero ¿en qué medida nosotros podemos ayudar Ya. y en qué medida nuestra ayuda, nuestro peso es necesario, ¿no? Bueno, Para mejorar. a ver, definitivamente la gran fuerza de cambio es la demanda, es decir, la actitud de los consumidores modifica
las oportunidades de mercado y en ese sentido, bueno, me preguntas que cuantifique. Hay cifras estadísticas, quizá ya no tan recientes a nivel europeo, que afirmaban, y lo mantengo en el nivel de España, que el 97% de los españoles consideran importante la protección del medio ambiente, es decir, prácticamente todos, ¿no? Estamos en ese número un 3% por encima de la media europea. Y el 89% de ellos decían reconocer que que pueden jugar un papel personal, pero creen que las empresas y los gobiernos pueden hacer más que ellos, más que nosotros, ¿no? A nivel individual. Y de hecho, en esos números, en torno a un tercio de los ciudadanos apoyaba una legislación ambiental más estricta en este sentido. Pero a pesar de eso, solo digamos que dos de cada tres, un 60%, separa los residuos en casa. Solo un tercio, más o menos, compra productos locales y hasta, bueno, pues su prohibición, solo una cuarta parte, solo uno de cada cuatro, evita los plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, estos números nos dejan claro que hay en los consumidores una buena disposición, ¿no? A colaborar en la transición a la economía circular y que si se les ofrecen alternativas a un precio competitivo, claro, si son convenientemente informados, porque a veces pues, no sabemos muy bien qué es lo que creernos, ¿no? De todo lo que se nos ofrece, eh, si nos, digamos, eh, empoderan, ¿no? Para contribuir a la economía circular, se producirá probablemente una orientación del consumo y bueno, es que hay de nuevo números que hablan de que un 80% de lo que compramos acaba en un vertedero antes del final del primer año, ¿no? De su vida útil. No pensamos evidentemente en coches, pero digamos en productos de consumo habitual, ¿no? Eh, Tenemos un gran impacto y una gran responsabilidad de los consumidores. Lo que pasa es que con frecuencia lo que podemos hacer está marcado en sus límites por lo que encontramos, lo que se nos ofrece, ¿no? Y por lo tanto es una combinación bueno, de actitud y de estrategia, ¿no? En las empresas y de medios y de contextos regulatorios que deben ofrecer los gobiernos, ¿no? La política. Yo, en ese sentido, creo que más que hablar de responsabilidad o de qué lado está el peso, yo hablaría de oportunidades, ¿no? Y ya lo mencionaba antes en términos de generación bueno, de valor, esos casi 2 billones, ¿no? Para Europa de aquí al 2030, o de empleo, esos 3 millones de empleos. Al final, es un proceso en el que todos ganan, ¿no? Ganan las empresas porque abren nuevos mercados, porque generan una menor dependencia de aprovisionamientos, porque reducen sus riesgos regulatorios. Hay una ganancia para los ciudadanos porque, bueno, pues pueden obtener productos más duraderos y de mayor calidad, porque pueden optar, si se forman convenientemente, pues a puestos dentro de sectores, ¿no? Crecientes y con mayores, digamos, eh, esperanzas, ¿no? De estabilidad del trabajo y ganan, por supuesto, los gobiernos, ¿no? Porque todo esto genera todo un volumen de nuevas actividades que implica también ingresos públicos, que implican, bueno, pues también esos beneficios sociales que mencionaba antes. Vamos en la buena línea. ¿Tú crees que las nuevas generaciones son más conscientes en este caso, la economía circular de las anteriores? Ay, no te puedo aportar números, pero más que mi impresión, mi esperanza es que sea así. O sea, si vemos que la juventud se ha movilizado en ciertos órdenes, no en favor de la economía circular, pero sí en contra, ¿no? De la economía lineal, cuando vemos estos movimientos, ¿no? De, bueno, pues de intentar llamar la atención en algunos casos de un modo para mí equivocado, pero con respecto al problema, de intentar, bueno, pues estar presentes, ¿no? En las agendas políticas. Definitivamente creo que, bueno, quizás sí por ese lado, digamos, observo que hay al menos esperanza, ¿no? Por otro lado, vemos también que no, y no hablo de la juventud, también me incluyo, que en el modelo social actual estamos hablando de un modelo de la utilidad instantánea, ¿no? De que queremos ya y queremos lo siguiente, casi a la vez, ¿no? Y eso evidentemente va en contra, ¿no? De todos los principios que he comentado antes. Veo factores en las dos direcciones. Quizá con todo lo que más probablemente influya en esto es, como tú has mencionado, el que estemos alerta o informados, ¿no? Esta propia videoconferencia, a la medida de lo posible, si se difunde, pues
puede ayudar a ellos. Al final que seamos conscientes de que lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y del mismo modo siempre no es sostenible y que, bueno, pues hay alternativas a las que sumarnos. Si se nos provee la información, si se nos facilitan las alternativas, eh, probablemente, bueno, los jóvenes, pero también el resto, pues nos podamos ir sumando, ¿no?, a esta transición. Javier, ha sido una conversación muy, muy interesante. Yo sé que es muy difícil, pero finalmente si nos pudieras resumir un mensaje acerca de la importancia y del futuro que te gustaría transmitir tanto a la parte de empresas como al público en general, ¿no? A la ciudadanía, para adoptar esa mentalidad circular, pues es tu momento y lo damos por terminado. Pues yo creo que, y me quedo con esa palabra, ¿no? Es el momento. Este es el momento. Hay un momentum, ¿no?, en el que confluye ahora mismo el apoyo público, en particular europeo, ¿no?, con todos estos fondos de origen europeo que están orientados a la digitalización y la sostenibilidad fundamentalmente. También esas estadísticas que acabo de mencionar nos hablan de buena disposición de los ciudadanos europeos por sumarse a este cambio. Las empresas, hay estadísticas también que van en esa dirección, aun cuando, bueno, pues hay restricciones y desafíos, ¿no?, como he mencionado antes. Y sobre todo el cambio tecnológico, ¿no?, el rápido desarrollo de las tecnologías digitales, bueno, pues de la industria 4.0, de todo lo que facilita que tengamos un rastreo de valor, de materiales, bueno, de conexión rápida, de certificación. Todo eso yo creo que suma, y es el mensaje un poco de resumen, la idea de que no hay duda de que hay una oportunidad ahora mismo, un momento para una transición hacia la economía circular como un vector de cambio económico, social, ambiental, en el que se pueda apoyar, ¿no?, la economía mundial, pero en particular la europea y la española, y asentar bases de competitividad a nivel de nación, pero también a nivel de sectores y de empresas en concreto. Y esto es, digamos, la lectura positiva, optimista, de esperanza. Y luego está la que he comenzado diciendo, es que no hay opción. Eh, Estamos viendo, ¿no?, el rápido deterioro de las condiciones del entorno ambiental, a nivel de biodiversidad, digamos, de cambio climático y de otros problemas ambientales globales, ¿no? En particular, no hay tiempo porque Europa exige la neutralidad climática en el 2050 y se necesitan varios lustros para transformar un sector industrial y todas sus cadenas de valor. Por lo tanto, esto, aun cuando vamos lentos, es, digamos, necesario que, bueno, pues sea consciente, ¿no?, el conjunto de la sociedad de que no hay alternativa y que, por supuesto, y por concluir, es sin duda tiempo de actuar. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que ha sido una entrevista, pues personalmente, que me ha llenado de conocimiento y de ilusión y de optimismo eh, mirando al futuro. Así Muchas que gracias, Juan. miremos a ese 2032 y a ese 2050 pensando en que es un camino de persistencia y de verdad que es un honor tener a un profesional como tú Muchas en mis gracias. publicaciones y sé que tienes ahora un evento importante. No te quitamos mucho más tiempo. Un abrazo enorme. Muchas Muchísimas gracias de nuevo, Juan, y Bifurcaciones. Un abrazo para vosotros y para quienes nos ven. gracias. Muchísimas gracias.